Dentro de la conmemoración del 250 aniversario de la constitución del primer ayuntamiento de la isla de León, tiene la palabra ahora el ilustrísimo señor don Fernando Belición Rodríguez para pronunciar la conferencia que lleva por título Aportación científica del Real Observatorio al desarrollo de la ciudad de San Fernando. Excelentísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros académicos, familiares, amigos, señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, debo decir, a fin de intentar justificar un poco el título de esta conferencia, que es difícil calibrar o establecer de manera rigurosa, de manera exacta, cómo ha contribuido o cuánto ha influido la aportación científica del observatorio al desarrollo de la ciudad de San Fernando. ¿Cómo podemos medir esto? ¿Qué parámetros y cálculos deberíamos emplear para llegar a una expresión cuantitativa que la represente? Como digo, es asunto difícil. No obstante, a mi modo de ver, es claro que cada actividad científica desarrollada por el centro, es decir, cada proyecto de investigación en el cual ha intervenido, cada congreso en el que ha participado, cada campaña en la que ha participado, ha constituido una oportunidad para que la ciudad haya sido conocida, admirada y prestigiada en todo el mundo. Sin referirme en concreto a las personas o personalidades que han estado destinadas en sus instalaciones, desde diversos puntos de vista, como el científico, con una gran cantidad de proyectos de investigación desarrollados. El bibliográfico, por su magnífica biblioteca, posiblemente la mejor en España en astronomía, físicas y matemáticas. El patrimonial, con su colección de instrumentos antiguos, que es la mejor a escala nacional en su tipo. El turístico, ya que es el monumento más visitado de la ciudad de San Fernando, con más de 7.000 visitas al año. El arquitectónico, con unos edificios señeros en la fisonomía de la ciudad. El histórico, el económico, las visitas reales. La innovación y la tecnología desarrollada, etcétera, etcétera, en el que además han trabajado multitud de isleños a todos los niveles. Creo que podemos decir que el observatorio ha contribuido de manera notable a nivel nacional e internacional a proyectar una imagen óptima de la ciudad. Y de lo que no me cabe ninguna duda es de que dicha aportación ha colocado a nuestra ciudad en el mapa científico mundial de diversas ramas del saber, tan importantes como la astronomía, las efemérides astronómicas, el conocimiento del tiempo, la sismología, el seguimiento de satélites artificiales, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva, y gracias a este centro, la ciudad ha colaborado con cientos de ciudades en todo el mundo. Ciudades tan importantes como Londres, París, Washington, Berlín, Moscú, Copenhague, Madrid, Barcelona, por solo citar algunas de ellas. Como ustedes saben, la fundación del Real Observatorio de Cádiz por Jorge Juan en 1753 constituyó un auténtico hito en la historia de la ciencia en España y particularmente en la provincia de Cádiz. A partir de él y de la mano de muchos marinos científicos surgió la Marina Ilustrada, que tanta influencia ha tenido en la Armada y tanto prestigio le ha dado a lo largo de la historia. Desde en 1798, una vez finalizada la construcción del magnífico edificio proyecto del Marqués de Ureña en el Pago de Torre Alta, el Real Observatorio se trasladó a la villa de la Real Isla de León, que había dado sus primeros pasos en 1766 como municipio con ayuntamiento independiente. Desde 1798 ha estado vinculado a nuestra ciudad y a lo largo de los 218 años de historia común siempre ha existido una excelente relación de cordialidad, cariño y respeto mutuo entre ambas instituciones, pasando este centro científico a denominarse de determinadas formas, hasta el actual Real Instituto y Observatorio de la Armada, pero siempre ya, a partir de 1798, en la villa de la Real Isla de León, o como actualmente en San Fernando. Esta especial relación
se percibe al pasear por la ciudad y ver la cantidad de calles, monumentos, institutos dedicados a personajes o bien a antiguos directores o a personajes muy relacionados con esta institución, lo cual, a mi modo de ver, constituye un reconocimiento de la ciudad a la labor desarrollada por el Observatorio a lo largo de los años. Ante la imposibilidad de describir uno a uno todos los proyectos y trabajos desarrollados por el centro, he huido de hacer una descripción cronológica. Una descripción cronológica e histórica de la trayectoria de esta institución. Su historia está fielmente reflejada en estas publicaciones del Ministerio de Defensa. Estas publicaciones recogen la historia del observatorio desde 1753 hasta mediados del siglo pasado, más o menos. Yo he optado por seleccionar 4 líneas de trabajo que considero de trascendencia. Por otro lado, no tienen por qué ser las más importantes que ha desarrollado el centro. Podría haber elegido otras 4. Cada una de ellas pertenece a una sección científica o área de trabajo del centro. Estas son efemérides astronómicas, astronomía, geofísica y hora. De esta forma se pone en valor la labor desarrollada por la totalidad de las personas que han trabajado en este centro, insisto, la mayor parte de ellas isleños. Además, estos trabajos que han sido y son emblemáticos en la historia de la ciencia se han elegido de forma que cada uno de ellos pertenezca a uno de los siglos de la trayectoria en común tanto del observatorio como de la ciudad. Así, para representar el siglo XVIII, el proyecto de la elaboración del primer almanaque náutico español fue tan decisivo y tan importante para nuestro país y para nuestra ciudad que aún hoy en día sigue manteniendo la responsabilidad de elaborar esta publicación. Esta es una publicación anual que, por ley, deben tener todos los marinos españoles, escrita o hecha en San Fernando. Si tratamos de reflejar el siglo XIX en el campo de la astronomía, no cabe duda que el catálogo astrofotográfico y la Carta del Cielo, este proyecto, pusieron a la ciudad de San Fernando en el mapa científico mundial de la astronomía. Fue un proyecto desarrollado por los 19 grandes observatorios astronómicos de la época, entre ellos el de San Fernando, el más meridional de Europa. En cuanto al siglo XX, he seleccionado la participación del observatorio en 9 campañas antárticas, es decir, San Fernando, de la mano de esta institución, ha estado presente y lo seguirá estando en el continente antártico, realizando labores de investigación científica en el campo de ciencias de la Tierra. Por último, en el campo de la medida del tiempo, aunque la actividad del observatorio en este campo se remonta a mediados del siglo XVIII y continúa hasta la actualidad, he elegido hablar sobre el nuevo edificio que se está construyendo en estos momentos en terrenos del observatorio. Es un edificio que está construido todo absolutamente en este siglo, por eso les hablaré sobre la génesis y el desarrollo del mismo. Para terminar esta introducción, quiero decir que con este esquema pretendo varias cosas. Por un lado, que tengan ustedes una visión multidisciplinar, aunque sea superficialmente, de diversos aspectos científicos desarrollados por el centro y que tienen que ver con la ciudad. Por otro lado, pretendo hablar algo más de ciencia que de historia. Y por otro lado, espero que la conferencia sea variada y que sea amena. Les prometo desde ya que no voy a poner ni una sola fórmula ni de matemáticas, ni de ciencia, ni de astronomía. El primero de los proyectos es hablar sobre el primer almanaque náutico español, encuadrado en la sección de efemérides. Por efemérides astronómicas se entiende, aquí tienen ustedes 3 definiciones, la primera de ellas un poco más larga, dada por la Real Academia Española de la Lengua. A mí me gusta un poco más la segunda definición. Por efemérides astronómicas se entiende la comunicación de un evento astronómico que se ha predicho que ha de ocurrir. Y ya más formalmente, cuando hablamos de efemérides astronómicas, nos referimos a la publicación, a las tablas que contienen la posición de los cuerpos celestes. Con el descubrimiento de América se intensificaron los viajes transoceánicos. El problema de calcular su posición en estos viajes tan largos pasó a ser fundamental a la hora de que los barcos navegasen con toda la seguridad posible. Como ustedes saben, la posición en cualquier punto de la superficie terrestre viene dada por 2 coordenadas, latitud y longitud. Mientras que la latitud se supo calcular
desde finales del siglo XV por observaciones astronómicas, o bien por observaciones de la estrella polar, o bien por observaciones de Sol, la longitud era bastante más difícil de conseguir, ya que estaba ligada al movimiento de rotación de la Tierra. Este problema fue un problema de los grandes problemas que hubo en la Edad Moderna y fue la principal causa del impulso que sufrieron este tipo de publicaciones, las efemérides astronómicas, a lo largo de los años. Diversos países europeos con fuertes intereses marítimos, como eran Francia, como era Inglaterra, como era Países Bajos, e incluso nosotros, pues buscaron por todos los medios solucionar el problema de cálculo de la situación de la longitud fundamentalmente en la mar. Se hicieron incluso diversas propuestas de concursos con sustanciosos premios para aquel que fuera capaz de resolverlo. A mediados del siglo XVI ya solamente quedaban prácticamente dos métodos. Uno astronómico, el método de las distancias lunares, y otro mecánico, el método de los cronómetros. El método de los cronómetros en esta época no tenían la suficiente precisión, los relojes no tenían la suficiente precisión para poder asegurar el cálculo de la longitud. Tampoco el método astronómico. El método astronómico adolecía por un lado de la falta de precisión de los instrumentos de la época y por otro lado la falta de precisión también de las tablas que tenían que emplear para calcular esa posición. Con la invención del octante en 1730 y las tablas de la Luna en 1752, que posteriormente evolucionó a las tablas de 1770 de Tobias Mayer, pues se puede decir que a finales del siglo XVIII, más o menos, este problema, el problema de cálculo de la longitud en la mar, quedó solucionado. Este método, el método de las distancias lunares, el método astronómico, implicaba engorrosos y prolijos cálculos y los marinos nunca estuvieron a favor de aplicar este método. Al objeto de reducir los cálculos en la mar, nace en 1767 el Nautical Almanac inglés, que era una colección de tablas astronómicas y entre ellas pues iban las tablas de distancias lunares que servían para calcular la longitud en la mar. La decisión de publicar un almanaque náutico español pretendía evitar varias cosas. Por un lado, la dependencia de las escritas en otros idiomas, francesas e inglesas fundamentalmente, difíciles de encontrar en nuestro país, referidas a otros meridianos. Era necesario, pues, contar con unas tablas propias referidas al meridiano de Cádiz, que era el origen de la cartografía náutica española en aquella época. Así que a finales de 1790 se le encomienda al observatorio el cálculo y la edición de las efemérides según Real Orden de 3 de diciembre de 1790 del ministro de Marina, Antonio Valdés, al teniente general José de Mazarredo. Este, implicando al observatorio, pues consiguió que el observatorio publicara esas tablas de forma que la tirada fuera tal que cada marino de la Armada pudiera tener su propio ejemplar. El primer ejemplar de esta nueva publicación fue impreso en Madrid en el año 1791 con el nombre de Almanaque Náutico y Efemérides Astronómicas para el año bisiesto de 1792, calculadas de orden de su majestad para el Observatorio Real de Cádiz. A partir de 1798, con el traslado del observatorio desde Cádiz, la publicación se comenzó a elaborar en la villa de la Real Isla de León. Desde entonces hasta hoy, a lo largo de 225 años, no ha dejado de publicarse ni un solo año, a pesar de todos los avatares políticos y económicos que ha sufrido nuestro país. Son las cuartas efemérides de carácter nacional que aparecen en el mundo. Aquí tienen ustedes las 5 primeras efemérides de carácter nacional. Sobre esta transparencia les quiero hacer la siguiente indicación. Fíjense ustedes, las francesas, París, Londres, Berlín, Washington y San Fernando, las 5 oficinas que existían en aquella época y que tenían una gran importancia debido a que se trataba de resolver un problema náutico bastante importante. El almanaque náutico de San Fernando ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los avances de la ciencia y de la técnica y sobre todo a las necesidades de los usuarios finales. Así, ha llegado a nuestros días dividida en 2 publicaciones, el almanaque náutico para uso de los navegantes y las efemérides astronómicas para uso de astrónomos y geodestas. Voy a comentarles algunos aspectos de esta evolución. En el año 1791, debido a la premura de tiempo desde que se da la orden hasta que debe ser editado, que no llega a un año, pues prácticamente se copian de las inglesas. En el año 1794 ya todo
excepto las tablas de distancias lunares, se calculan en el propio observatorio. Al decir todo, quiero decir las posiciones de Sol, las posiciones de Luna, de algunos planetas y de estrellas fundamentalmente, que es lo que necesita el navegante. En 1801 se produce el cambio de meridiano al meridiano de la isla de León. Nace el famoso meridiano de San Fernando. En 1810 ya todo, incluso las tablas de distancias lunares, se calculan en el observatorio. De 1811 al 14 tiene lugar la Guerra de la Independencia, y en esta guerra pues lo que se hace es que la publicación se efectúa en Londres, al estar prácticamente las ciudades de San Fernando y Cádiz, como ustedes saben, aisladas. También estas ediciones contienen una edición reducida donde lo único que tiene prácticamente son datos necesarios al navegante. En 1884 tiene lugar la Conferencia Internacional de Washington para la adopción del primer meridiano. Como ustedes saben, fue adoptado el meridiano de Greenwich. En 1889, por primera vez, se imprimen en San Fernando esta publicación, en la imprenta y librería española situada en la calle Real número 47. En 1905 dejan de publicarse las tablas de distancias lunares porque ya todos los marinos habían adoptado el método de los cronómetros para navegar. En el año 1910, las efemérides astronómicas del observatorio se refieren por primera vez al meridiano de Greenwich, es decir, casi 24 años después, desde 1884 hasta 1910. En 1911 tiene lugar un Congreso Internacional de las Efemérides en París, y dado que las 5 oficinas prácticamente hacían el mismo trabajo todos los años, pues se acuerda repartir el cálculo de las efemérides. Al Observatorio de San Fernando le corresponden el cálculo de 415 estrellas de las 800 que contenían este tipo de tablas. Entre 1924 y 1930 se incorpora a la publicación información de las señales horarias. Esto le permitía al marino en la mar conocer su hora, llevar su hora. Y no solo esa información iba reflejada en las tablas, sino que éramos capaces de hacer, y fuimos capaces de hacer la transmisión de las primeras señales horarias en España con este equipo que tienen ustedes aquí, que actualmente están en la colección de instrumentos del observatorio. Por último, de 1940 al 45 tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, y el observatorio se hace cargo de lo que tenía que calcular, las estrellas que tenía que calcular la oficina alemana. En 1984, recientemente, pues se ha procedido a la separación de las oficinas debido a que ya existen ordenadores, ya el trabajo que se hacía antes, que era un trabajo farragoso a mano, pues ya lo hacen prácticamente los ordenadores. Además aparecen otras oficinas, por ejemplo en Japón, en la India, etcétera, etcétera. En cuanto al formato, la publicación empezó siendo única: almanaque náutico y efemérides astronómicas, esta que acabamos de ver. Sin embargo, a partir de 1855 se dividió en dos. La parte verde, que es esta parte de arriba, va dirigida al navegante, y la parte rosa, que está aquí, va dirigida al astrónomo y geodesta. Así, las dos publicaciones, ahí tienen ustedes el almanaque náutico, ahí tienen también una referencia a qué es lo que se calcula, tablas de Sol, de Luna, de planetas y de estrellas para el navegante. La precisión no es mucha, no tiene por qué ser mucha, el carácter es anual y se editan aproximadamente 3.000 ejemplares todos los años. Esta publicación también se hace en versión informática, es decir, el almanaque náutico en disquete, el ANDI. En cuanto a las efemérides astronómicas, es para uso de astrónomos y geodestas, contiene un mayor número de tablas, su precisión debe ser bastante mayor, y el carácter también es anual, y se tiran al año aproximadamente unos 700 ejemplares. Para concluir este tema, diré que ambas publicaciones están elaboradas con el mismo espíritu, que es proporcionar efemérides astronómicas, pero en formato totalmente diferente, dependiendo que vaya dirigida al navegante o al astrónomo y al geodesta. El navegante necesita datos de astros que puede observar con el sextante con escasa precisión, pero muy densificados, para que los cálculos en la mar resulten sencillos. Por su parte, los astrónomos y los geodestas necesitan datos de muchos más astros, pero con mucha más precisión y poco densificados. Aquí tienen ustedes una tabla de un eclipse, en este caso un eclipse total que pasó por el centro de la península ibérica, que está contenida en las efemérides astronómicas. Siguiente tema del que les voy a hablar. Sección de astronomía. El proyecto del catálogo astrofotográfico y de la Carta del Cielo. El importante desarrollo alcanzado por la astronomía observacional a lo largo del siglo XVIII
con el diseño de instrumentos más precisos, el perfeccionamiento de los métodos de de observación, el tratamiento matemático de los datos, los avances ópticos, la aplicación de la teoría de errores, etcétera, etcétera, propiciaron que a mediados del siglo XIX la astronomía llegase muy bien estructurada. Con la irrupción en ese momento de la astrofotografía es obtener fotografías del cielo a través de telescopios, pues la astronomía cobró nuevos impulsos y se encaminó con muy buenos medios pues, a resolver los problemas que tenía desde entonces, los problemas astrométricos que tenía anteriormente, que no eran otros que el cálculo de las posiciones de los astros, distancias y movimientos propios. Haré referencia breve a algunos conceptos astronómicos de los que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, la magnitud estelar es una escala que tiene que ver con el brillo aparente de las estrellas. Las estrellas de más brillo pues tienen magnitud 1, a partir de magnitud 6 ya el ojo humano es incapaz de ver ningún tipo de estrellas, con lo cual la fotografía pues, adopta un papel bastante importante, ya que jugando con los tiempos de exposición se puede llegar hasta magnitudes muy grandes, por ejemplo, por encima de 20. También les diré que la posición de un astro sobre la esfera celeste, al igual que hablamos de la latitud y longitud, pues ahora hablamos de dos coordenadas, que son estas dos que tienen ustedes aquí, ascensión recta y declinación, que son las coordenadas que vienen plasmadas en los catálogos estelares de las estrellas, las que se calculan. Esto es el ABC de la astronomía. No voy a seguir, evidentemente, por este camino. El Congreso Astrofotográfico Internacional, celebrado en París en 1887, fue importantísimo en la historia de la astronomía. Fue el más completo y con mayor calado, con más fondo de los efectuados hasta la época. Cecilio Pujazón, capitán de navío, director del Observatorio de Marina, fue designado como representante español en este congreso. Podríamos pararnos un momentito y decir aquí, ¿qué pasa? Que es que en España, un siglo y medio después de aparecer el observatorio en España, no había gente con el suficiente bagaje astronómico, científico para ser elegido, que tuvieron que elegir a alguien del observatorio. Pues yo les contesto, no lo había. Para llevar este proyecto, en ese momento, el único que existía era el Observatorio de la Armada. Pues bien, los objetivos del proyecto eran estos dos que tienen ustedes aquí. Por un lado, observación de un mapa general del cielo, un mapa completo hasta magnitud 14, ahora veremos qué quiere decir esto, que sería conocido con el nombre de la Carta del Cielo, y en segundo lugar, la observación de un catálogo completo hasta magnitud 11, que sería conocido con el nombre de Catálogo Astrofotográfico. Las ideas fundamentales de este proyecto pues, implicaban el empleo de la fotografía astronómica, las estaciones de observación deberían de ser convenientemente elegidas en latitud, ahora lo veremos, los instrumentos a emplear iban a ser astrógrafos Gautier, como el que tenía en aquel entonces el Observatorio de París, que daba excelentes prestaciones. Es un refractor, es decir, un telescopio de lente de 33 centímetros de abertura y de una distancia focal de 344 centímetros. Aquí tienen ustedes una fotografía actualmente y una fotografía en el siglo XIX, que fue cuando se instaló de él. La idea era que en la placa fotográfica que se obtenía a partir de él, un minuto de arco se correspondiera con 1 milímetro. O sea, 1 milímetro en la placa era 1 minuto de arco en el cielo. Esa escala es la que se pretendía lograr y conseguir con este instrumento y se consiguió. En cuanto a la estrategia de observación empleada, pues fundamental era que las placas, la colección de placas, las placas estaban solapadas, de forma que no se pudiese escapar ninguna estrella de la observación. Eso es lo que quiere decir un catálogo completo. Un catálogo completo es cuando es observado de esta forma. Además, en realidad eran dos colecciones de placas. Una, esta que tienen ustedes aquí, y otra, a partir de la que está sobrepuesta, pues evidentemente esto conllevaba que cada estrella era observada 2 veces y en 2 placas distintas. La Armada construyó este magnífico pabellón que tienen ustedes ahí. Aquí lo tienen como era originalmente y aquí como está actualmente, los planos. Se llama el pabellón de la Carta del Cielo. Y en el año 1889 ya el observatorio estaba preparado para iniciar esos trabajos. Las zonas de observación adjudicadas la tienen también ahí. A San Fernando le correspondió observar de -3
a menos 9 grados de declinación. Ya les he dicho que son 19 observatorios repartidos en declinación a lo largo del polo norte al polo sur. Incidir también en las ciudades con las que colaboraba San Fernando en este proyecto: Londres, Roma, París, Ciudad del Cabo, Melbourne, etcétera, etcétera. Pues bien, había que obtener 1.260 placas para uno de los proyectos y otras 1.260 placas para el otro de los proyectos, en virtud de lo que yo les he comentado de la escala de la placa y su correspondencia en el cielo. Aquí tienen ustedes una placa, luego les comentaré algo sobre ella, una de las placas fotográficas. A las placas fotográficas, cuando se obtenían en ese telescopio, se les aplicaba un cuadriculado de 27 por 7 líneas que tienen ustedes ahí. Esto se hacía a efectos de calcular mejor las posiciones cartesianas, ¿eh? Porque de todos esos puntos que está ahí, de lo que se trata es de calcular su posición. Esta es una placa real, esta es una placa real. Las placas son de vidrio, por tanto aquí sería transparente, se le ha puesto, por detrás se le ha puesto un folio en blanco para que se salte, pero en realidad esta es la placa que salía del telescopio y esta es la placa que se trabajaba luego. Esta placa en realidad, como ven, es un negativo. Pues bien, en 1892, tras el viaje a París del capitán de navío Juan Viniegra fue sucesor de Pujazón. Pujazón, en uno de estos viajes a París en aquella época, a la vuelta, a los 4 días, murió en su casa, en el observatorio, en la casa del director, de neumonía. Su sustituto fue Juan Viniegra y con este último viaje quedaban fijadas a lo que se comprometía el observatorio en este proyecto. Por un lado, la obtención de las 1.260 placas para hacer el catálogo, hasta magnitud 11. Por otro lado, 1.260 placas para hacer los mapas, hasta magnitud 14. Medir las primeras, es decir, las del catálogo astrofotográfico. Eso se hacía metiendo las placas en unas máquinas de medir placas y era un trabajo de chinos. El sacar las coordenadas cartesianas rectangulares de cada uno de esos puntos, pues había un montón de puntos, ya luego veremos cuántos más o menos, y era un trabajo de chinos que se hacía en el observatorio. En el punto número 4 era pasar de esas coordenadas cartesianas rectangulares a las esféricas, a las celestes, que son las que hemos visto que van plasmadas en los catálogos. Está en rojo, ahora diremos por qué. Y por último, pues la obtención de ampliaciones y reproducciones de los clichés de la carta del cielo para estudiar el mejor método de reproducción que hubiera. Todavía no estaba decidido qué método de reproducción se iba a seguir. Las técnicas de observación, diré que para la carta del cielo pues eran 3 exposiciones, aquí las tienen ustedes, cada placa, se sometía a una exposición de 6 minutos, a otra, perdón, pero el cursor no me va demasiado bien, una de 6 minutos, otra de 3 minutos y otra de 30 segundos. Estaban separadas en 10 segundos de arco, con lo cual lo que se hacía era bajar el telescopio en 3 exposiciones, hacía el telescopio en realidad. En cuanto a la carta del cielo, hubo 2 procedimientos, se siguieron 2 procedimientos. Las placas que tenían centro de declinación par, se les hizo una exposición de media hora, como ven ustedes acá, es esta. Y las que tenían centro de declinación impar, pues se hicieron 3 exposiciones, esta especie de ratón Mickey que aparece aquí, eran 3 exposiciones en forma de triángulo equilátero, cuyo lado era de 7 segundos de arco. ¿Por qué se hacía esto así? Bueno, pues esto se hacía así para distinguir las estrellas de las posibles manchas que podía haber. Era una forma de confirmar objetos estelares. Los resultados de ambos proyectos podemos resumirlos de la siguiente forma. El catálogo astrofotográfico fue observado en su totalidad por todos los observatorios participantes. La carta del cielo solo lo observaron algunos, entre ellos el de San Fernando. En San Fernando en 1894 ya estaba observado todo el catálogo astrofotográfico y en 1917 toda la carta del cielo. Luego estaba la medición de las placas del catálogo astrofotográfico. Esto se hizo. Luego veremos lo que se hizo con estas mediciones. Sin embargo, el pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas celestes no se llegó a hacer. Fue el único punto de lo comprometido que no se pudo hacer, y esto fue por dos motivos fundamentales. Uno, porque no existía un catálogo fundamental de estrellas en aquella época en el que colgar toda esta maraña de estrellas que nosotros habíamos observado.
Y por otro lado, pues no existían técnicas de reducción en bloque, no había métodos computacionales que pudieran resolver este tipo de cálculos. Como digo, fue lo único que no se pudo hacer del proyecto. Entre 1921 y 1929, en 6 volúmenes, se publicaron las posiciones cartesianas del catálogo astrofotográfico. Fueron más de 400.000 estrellas. Y esto implicó al observatorio, a personal del observatorio, en más de 50 años de trabajo. Aquí tienen ustedes el tomo, se elaboraron 6 tomos con todas esas posiciones cartesianas. Este es la carátula del primero de los tomos, que se publicó en 1921. En cuanto a la carta del cielo, ¿qué pasó con ella? Bueno, pues las placas que eran de 12 por 12 centímetros se ampliaron a planchas de cobre de 40 por 40. Y a partir de estas planchas de cobre, pues se obtenían el resultado final, que eran los mapas o la carta del cielo, que es este que ustedes tienen aquí. Este trabajo de la carta del cielo fue terminado en 1923, al igual que lo hicieron el Observatorio de Greenwich y el Observatorio de Oxford. Como conclusión de este apartado, diré que en 1996, 2 astrónomos norteamericanos, Urban y Corbin, elaboraron el catálogo astrofotográfico 2000, con las posiciones de todas las posiciones cartesianas elaboradas por todos los observatorios. En total contiene más de 4.600.000 estrellas, con los datos de las coordenadas cartesianas de todos los observatorios participantes. El proyecto, iniciado en 1887, tenía tal magnitud y debía utilizar unas técnicas tan novedosas y tan poco experimentadas que hubiera sido imposible resolverlo a principios del siglo XX. En cuanto a los resultados, bueno, los resultados están ahí. Es una fotografía del cielo de nuestra zona de observación en una época determinada, un patrimonio de la Armada, un patrimonio de España y de nuestro país obtenido desde San Fernando, que sigue siendo actualmente fuente de investigaciones. Aquí tienen ustedes en la biblioteca del observatorio cómo están estivadas las placas de una colección y de la otra colección. Pasamos al tercer tema. Las ciencias de la Tierra en la Antártida. 9 campañas científicas del observatorio en la Antártida. En esta primera transparencia les quiero llamar la atención acerca de este continente. En la transparencia superior tienen una idea de lo grande que es la Antártida. Con respecto a Europa es mucho mayor, como ustedes ven. Son 12 millones de kilómetros cuadrados. En la de la izquierda abajo, pues tienen ustedes, a mediados del siglo pasado, la proliferación de bases que existía de distintos países que existía en la Antártida. Había muchos problemas de soberanía. Había muchos problemas de que muchos países querían de alguna forma repartirse de alguna forma la Antártida. El Tratado Antártico regula las relaciones internacionales con respecto a la Antártida. Originalmente fueron 12 los países firmantes. Fue firmado en Washington en 1959 y entró en vigor en el año 1961. Actualmente existen 29 miembros consultivos. Tienen derecho a decidir, tienen derecho a voto. Y 23 miembros adherentes. No tienen derecho a voto. En esencia, lo que recoge el Tratado Antártico es que con fines pacíficos se impide la instalación en todo ese territorio con fines militares. Se permite a todo el mundo lo que es la investigación científica internacional. Las reclamaciones soberanas que habían existido, como yo comentaba anteriormente, quedan absolutamente congeladas y se preserva y se reserva todo ese continente y toda su naturaleza. En cuanto a la presencia española en la Antártida, desde los años 50 del siglo pasado ya empezó a haber españoles por allá. Bueno, podríamos decir que incluso mucho antes. Los viajes del San Telmo y Malaspina y todo eso ya estuvo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Siempre, sin embargo, esa presencia siempre fue fruto de iniciativas personales. A comienzos de los años 80 ya se comienza a prestar más atención a todo lo relacionado con este continente. Se suceden diversas iniciativas, como lo habrán oído hablar ustedes en televisión, el viaje de la goleta Idus de marzo a la Antártida,
la presencia de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la isla Livingstone, la campaña científica a bordo de los buques Novo Alcocero y Pescapuerta. En 1982 se produce la incorporación de España como miembro adherente al Tratado Antártico. Recuerden, sin derecho a voto. Participación y capacidad de decisión fueron tomados como objetivos fundamentales por nuestro país. Ello implicaba efectuar trabajos de investigación científica en la zona. En 1987, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el CSIC acuerdan instalar una base científica en la zona, que sería en la isla Livingstone la base Juan Carlos I, y establecer contactos con el Ministerio de Defensa a fin de promover una expedición embarcada que fuera capaz de sustentar tanto las investigaciones como el montado de esa base. Se proyectó efectuar una investigación científica de alto nivel a fin de intentar sustentar o apoyar nuestra próxima candidatura a optar como miembro consultivo del Tratado Antártico. Estas fueron las entidades promotoras. No tengo ni que decirles que son auténticos pesos pesados españoles en el campo de ciencias de la Tierra. Ahí está nuestro observatorio y está también el Instituto Hidrográfico de la Marina, como ustedes saben, perteneciente ambos a la Armada. Se marcó como objetivo el contribuir a la adquisición de nuevos conocimientos en el área de ciencias de la Tierra, dentro, evidentemente, del entorno antártico. Y se escogió una zona bastante compleja e interesante desde el punto de vista científico, que es esta que tienen ustedes aquí. Miren ustedes, esta es la península antártica. Estas son las islas Shetland del sur, en concreto esta isla es la isla Livingstone, aquí donde yo les estoy marcando está la base Juan Carlos I, y esta otra que está aquí es Isla de Excepción, donde está la otra base, que es la base Gabriel de Castilla. Pues los trabajos del observatorio, o en esos primeros años, como veremos ahora, antárticos, pues estaban constreñidos a esta zona que yo les marco por aquí. Aquí les pongo un pequeño mapa para que vean la situación de la península antártica con respecto al cono sur de Sudamérica. Estoy intentando mover el cursador. Aquí lo tienen ustedes, el cono sur de Sudamérica. Pues bien, fue en este año, en el año 1987, cuando el Real Instituto y Observatorio de la Armada inició su andadura en la Antártida, efectuando proyectos de investigación científica en el área de ciencias de la Tierra, área en la cual ya el observatorio tenía mucha experiencia. Desde entonces hasta hoy, el observatorio ha participado en 9 campañas antárticas, esas que tienen ustedes ahí. Les he puesto los años van de 2 en 2 porque realmente el verano austral va siempre de octubre, noviembre, febrero, marzo, que es cuando se puede trabajar ahí. El resto del tiempo no se puede ni aparecer por ahí. A la derecha tienen los buques en los que tuvieron lugar estas campañas. Les pongo en blanco estas 4 primeras porque fueron consecutivas, el observatorio acudió a ellas de forma consecutiva, no así en las siguientes. No sé por qué no me aparece el cursor aquí. Estas otras ya el observatorio fue de forma alternativa. Se puede decir que la primera época en blanco es la época heroica, y la segunda época pues es la época científica, más científica. Aquí de hecho hay algunos, en concreto el almirante Nuche, que fue comandante del Hespérides en una de estas campañas. No sé si de esta o en 2 campañas en concreto, pero no sé si de estas o otras, porque ahí en medio hay otras. A bordo del Hespérides. Bien. La primera de estas campañas tuvo lugar a bordo del río Baker, que es este carguero que ven ustedes aquí, fletado a una compañía chilena que se llamaba Entremar. Los trabajos, voy a esbozar evidentemente, brevemente, estas campañas, algunas de estas campañas. No me da tiempo evidentemente a hablar de más. Diré que en esta primera campaña, pues los levantamientos geodésicos que se hicieron tuvieron como objetivo pues establecer redes geodésicas y fundamental fue el trabajo con satélites GPS. En esta primera campaña se llevaban teodolitos, anteojos, o sea, con métodos intentar hacer este tipo de triangulaciones con métodos ópticos. Y evidentemente, debido al mal tiempo que hubo, se tuvo que basar todo en GPS y además salió todo bastante bien.
los registros de magnetismo marino y los registros sísmicos sirvieron para efectuar un estudio de la estructura profunda de la corteza y del manto superior en la zona sur del mar de Bransfield. También otro de los temas científicos en los que se implicó fue estudiar un posible proceso de apertura oceánica entre las islas Shetland del sur y la península antártica. Parece que esto se está abriendo. Aquí está la isla de Decepción, que es la isla donde se instalaría la otra base. También, otra de las cosas que se estudiaron pues, fue el control de la actividad volcánica en Isla de Decepción. Isla de Decepción es un volcán que además había tenido diferentes crisis. Uno de los temas fue estudiar ese desarrollo. Al término de esta primera campaña, los trabajos realizados sirvieron de base para preparar nuestra candidatura a optar como miembro consultivo del Tratado Antártico, cosa que se consiguió ese mismo año en París, en noviembre de 1988. O sea que a partir de ahí somos también miembros consultivos del tratado, tenemos derecho a voto. Las tres siguientes campañas tuvieron lugar a bordo del buque oceanográfico Las Palmas. En realidad en Las Palmas era un remolcador de altura de la Armada Española y de alguna forma tuvo que adaptarse a buque científico. Se le instalaron 2 contenedores en la popa. No soy capaz de ver el cursor. Lo he perdido ya, definitivamente. Aquí. 2 contenedores en la popa a modo de laboratorio. También hubo que, de alguna forma, adaptarle toda su maniobra para que se pudiera alargar el magnetómetro marino por la popa para obtener datos magnéticos, de anomalías magnéticas, el largado de barreras anticontaminación o el largado de equipos sísmicos, los Sparker y Uribun, que son equipos sísmicos de reflexión total multicanal. Durante estas campañas se continuaron haciendo los levantamientos topográficos y geodésicos, pero ya se progresó a puntos bastante lejanos. Esta es la zona, recordemos que esta es la zona, Isla Livingstone, Isla Decepción. Bueno, pues se llegó a estos puntos y a determinados puntos ya situados en la península antártica. Entre otras cosas, se consiguió unir el punto fundamental de nuestra red, situado en la isla Livingstone, este que está aquí. Se consiguió unir con el cono sur de Sudamérica, con la Red Geodésica Argentina y la Universidad de La Plata en Tierra de Fuego. También el observatorio colaboró con la implantación en el año 89-90 de la base Gabriel de Castilla en Isla de Decepción. Ayudó al Ejército de Tierra, que fue de alguna forma el que la instaló. Debe destacarse que correspondió al observatorio la dirección científica y coordinación de estas 4 campañas que permitieron, por un lado, el estatus de miembro consultivo y además consolidaron ese estatus. También fue el director científico de todas las actividades realizadas por investigadores españoles en la zona, a excepción de las que se efectuaron específicamente en la base Juan Carlos I en la isla Livingstone. La campaña 91-92 fue fundamental para las investigaciones marinas en toda España y particularmente en las polares, porque entró en funcionamiento el Hespérides, el buque de investigación oceanográfica Hespérides. Durante esta campaña pues ya se hicieron 1.500 kilómetros de perfiles con sísmica de reflexión multicanal, se hicieron observaciones magnéticas, aquí tienen ustedes los perfiles que se llegaron a hacer alrededor de la isla de Decepción, y además permitió que con el Hespérides que se progresara de la zona a la que estábamos constreñidos. Estas son las Shetlands del sur, Mar de Bransfield, Península Antártica, esta zona. Bueno, pues salimos hacia el sur de la placa Scotia. Aquí tienen ustedes arriba la derrota que efectuó el Hespérides. Esta zona, como yo les dije, es una zona bastante compleja desde el punto de vista geofísico, pues ahí hay confluencia de distintas placas tectónicas y distintas microplacas. Así que era interesante el hacer esas derrotas que, quitando el Hespérides, pues se hubieran podido hacer, pero no con la seguridad y la tranquilidad que a bordo del Hespérides. Las 4 últimas campañas fueron, como les he dicho antes, alternativas, ya no fueron consecutivas, el observatorio no fue consecutivamente. Ahí tienen ustedes los años de las campañas, los buques en los cuales se desarrollaban y los proyectos de investigación en los cuales intervino el observatorio. Eran proyectos de investigación del Plan Nacional de Investigación Antártica, es decir, una vez fijadas las bases, una vez
más o menos tomado el control de aquella zona, pues ya las instituciones que querían hacer ciencia allá pues tenían que ir con proyectos de investigación, evidentemente. De estas campañas pues les comentaré algunas cosas. Fundamentalmente siguieron yendo dirigidas a proyectos geodinámicos y geodésicos. Aquí tienen ustedes la red geodésica de Isla de Decepción y la red geodinámica de Isla de Decepción, en colaboración con la Universidad de Cádiz y con la Universidad Complutense de Madrid. Aquí tienen otra de las redes, la que une las dos islas. Este proyecto, llevado a cabo entre el 99 y 2000, pues se estudió, como ustedes ven ahí, se hizo una malla interior y otra malla exterior en Isla de Decepción, a objeto de estudiar la cámara magmática, la evolución de la cámara magmática del volcán de Isla de Decepción. Esta campaña fue particularmente interesante, la de enero-febrero del 2000, por el despliegue de medios que hubo. Se desplegaron 9 sismómetros de fondo marino en la mar. Aquí tienen ustedes un sismómetro de fondo marino, a la vez que se instalaron en tierra 10 sismómetros portátiles y se efectuaron todos estos barridos a bordo del Hespérides. Más de 3.000 millas barridas y más de 100 perfiles geofísicos estudiados. Además de estudiar datos sísmicos, se estudiaron datos de anomalías magnéticas y de anomalías gravimétricas de Bouguer, con las cuales se levantaron estos mapas que tienen ustedes aquí. Con el proyecto MareGeo, efectuado en diciembre de 2008, pues prácticamente se da por terminada la participación del observatorio en la Antártida, que se remonta a 22 años antes. Estas campañas dio lugar a una serie de resultados científicos, como por ejemplo se han propuesto diversos modelos geodinámicos de la isla de Decepción y su entorno, se han elaborado mapas de anomalías gravimétricas de Bouguer y de anomalías magnéticas, se han propuesto diversos modelos de evolución de la cámara magmática del volcán, se han determinado modelos de la corteza y parte superior del manto en la zona, se han establecido 9 redes geodésicas. Se han publicado más de 40 artículos en revistas de prestigio nacional e internacional, más de 50 comunicaciones en congresos, se ha participado en más de 10 proyectos de investigación, acciones especiales, etcétera, del Plan Nacional de Investigaciones Antárticas, y se han elaborado varias tesis doctorales, varios trabajos académicos de investigación, varios DEAs, diplomas de estudios avanzados, etcétera, etcétera. Por último, les comentaré en este tema que este trabajo ha implicado a más de 50 personas, entre militares y civiles, pertenecientes al observatorio. Investigadores, primeros observadores de la Armada, ingenieros técnicos, alumnos universitarios en prácticas, tanto de la Universidad de Cádiz como los de la Universidad Complutense, maestros de taller, electrónicos, informáticos, etcétera, etcétera, analistas, etcétera, etcétera. Aquí tienen a ustedes algunas fotografías con trabajo de campo de algunos de nuestros investigadores y luego diversas fotografías, por ejemplo, donde aparece palpable la presencia de la Armada, no ya por el Hespérides, sino también por las personas del observatorio que participaban en estas campañas. Bien, vamos a encarar el último de los temas de los que les voy a hablar en esta conferencia. Vamos a hablar de la sección de hora y en concreto del nuevo laboratorio de tiempo que se está construyendo en estos momentos en el observatorio. En primer lugar, justificar un poco la necesidad del por qué tenemos que contar con un nuevo laboratorio. Bueno, el edificio actual que contiene a la sección de hora, pues es un edificio del siglo XIX y fue acondicionado de alguna forma para en 1990 albergar la sección de hora del centro. No cumple con los estándares requeridos a este tipo de infraestructura. Hay que pensar que esta infraestructura lo que tiene es que mantener un patrón nacional de una unidad básica, el segundo de las 3 básicas, longitud, masa y tiempo. Luego, es interesante que tiene que cumplir este edificio una serie de especificaciones técnicas determinadas. Ahora hablaremos sobre ello. Se ha quedado pequeño también para acoger a personal investigador, tanto nuestro como visitante, y esto pues impide abrir nuevas líneas de investigación y colaboraciones en colaboración con centros tecnológicos o universidades de nuestro entorno. En los últimos años, además, el sofisticado equipamiento tecnológico que tiene, es decir, el contenido es el adecuado, el continente es el que no es el adecuado. Digo que en estos últimos años pues, se han pasado de incertidumbres
que estaban en el orden del microsegundo a los 25 picosegundos, es decir, 4 órdenes en precisión se han ido ganando. En estos órdenes de precisión ya la influencia del edificio es determinante, ya que los equipos se ven de alguna forma afectados por las oscilaciones en las variables atmosféricas, como la humedad relativa, la temperatura, por fuentes de radiación externa, porque no están protegidos, o por vibraciones. La escala de tiempo del observatorio, es decir, el segundo, que es nuestro producto final, pues se ve influenciado negativamente, y con él la escala de tiempo que se obtiene por acumulación de estos segundos. Es decir, son una serie de agentes indeseables y había que ir de alguna forma al nuevo edificio. Ahí tienen ustedes parte del equipamiento, patrones atómicos, equipos de intercomparación de tiempo por satélites, en concreto este es de técnica de doble vía. Los inicios del proyecto surgen de la Ley de Administración Electrónica del Ministerio de Presidencia. Es decir, a partir de este momento, del año 2003, van a hacerse todas las comunicaciones entre el ciudadano y la administración, van a poder hacerse telemáticamente. Estoy hablando pues de aportación de certificados, de instancias, de cualquier tipo, notificaciones telemáticas, cualquiera de estos tipos. Pues bien, fundamental, el fechado y el datado de estos documentos, pues hay que hacerlo habitualmente. Y entonces, nadie mejor que el patrón nacional para hacerlo. Aquí está el quid de la cuestión y el por qué el Ministerio de Defensa se puso en marcha en el año 2004 y se solicita a la Armada, con objeto de tener un nuevo laboratorio, cumplir esa ley del Ministerio de Presidencia, que se redacte un plan de necesidades de obra para financiar un nuevo edificio con recursos del órgano central, del Ministerio de Defensa. El precio que estimó era aproximadamente de unos 400.000 euros. En 2005, y antes de entrar en especificaciones especiales, pues el Estado Mayor de la Armada aprueba un proyecto de edificio por valor de unos 600.000 euros. Ojo, edificio asimilado a residencia, no a laboratorio de metrología y calibración. Pues bien, entre 2006 y 2007 nosotros no estábamos conformes con eso, estuvimos peleando, de modo que convencimos a la Armada. Y en el año 2007, pues el Ministerio la Armada, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, firma un proyecto de edificio asimilado a un laboratorio de metrología y calibración, que era lo que tenía que ser. Claro, evidentemente el precio se eleva a 2,5 millones de euros. En este momento, tanto el Ministerio de Defensa como la Armada, pues dicen que, bueno, es la realidad además, es la realidad porque era un momento muy difícil, la crisis económica se nos venía encima, había recortes presupuestarios por todos los sitios y tanto el Ministerio de Defensa como la Armada deciden aparcar el proyecto y nos dejan una coletilla diciendo que sería conveniente el buscar instituciones que colaboraran, fuera del Ministerio de Defensa, que colaboraran en la elaboración de este edificio. Como ustedes comprenderán, en este momento el proyecto está totalmente muerto, es decir, guardado en un cajón. Nosotros, en los años 2008 y 2009, desde el observatorio, pues logramos activar este proyecto. Conseguimos la colaboración de la Junta de Andalucía, de la Secretaría de Investigación, que fue fundamental, es la que ha mantenido siempre vivo este proyecto. También conseguimos que la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa y la Armada volvieran a retomar el proyecto. También implicamos al Ministerio de Ciencia, y en esto no fuimos solo nosotros, ahora diré personas, nombraré a ciertas personas que tuvieron mucho que ver en esto. El Ministerio de Ciencia e Innovación colaboró también en el proyecto. Se diseña entonces un plan para llevar a cabo este proyecto vía fondos FEDER, Fondos Europeos del Desarrollo Regional. En abril del año 2009, después de un tiempo transcurrido, pues es necesario, de nuevo, hay una nueva legislación aplicable y es necesario hacer un reformado del proyecto, con lo cual el proyecto se eleva otra vez a 3 millones de euros, que es el resultado final. En diciembre de 2010 se firma un protocolo de colaboración entre las 3 administraciones, cuyo objeto es financiar por las vías adecuadas
el nuevo edificio para albergar a la sección de hora del observatorio. Estas son las tres instituciones participantes en el proyecto. Se arbitraron una serie de procedimientos para conseguir los fondos necesarios. Por un lado, la Armada asume un montante de 300.000 euros que el Ministerio de Defensa se lo pasa directamente a la Armada, porque en un primer momento era el Ministerio de Defensa el que iba a asumir ese montante. También la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa le encarga la contratación de la obra a la Dirección de Infraestructura de la JAL, de la Jefatura de Apoyo Logístico. Este fue otro momento fundamental, porque la JAL, la Jefatura de Apoyo Logístico, se volcó total y absolutamente con este proyecto. Aquí lo digo, la JAL fue fundamental en el proyecto y a través del Servicio Militar de Construcciones y el INVIED, el antiguo INVIFAS, pues se trabaja ya en la contratación de la obra. En el año 2010 se solicitó un proyecto de infraestructura a la Junta de Andalucía por valor de 450.000 euros, que fue aprobado también por la Junta. Estas dos aportaciones económicas, la de la Junta de Andalucía y la del Ministerio y la de la Armada, pues hacen un montante del 25% del dinero que necesita el proyecto, que son los 3 millones de euros. Esto facilita el que pueda entrar un proyecto FEDER, facilitando el 75% restante de la obra. En el año 2011, tanto el Observatorio como la Junta de Andalucía solicitan al Ministerio de Ciencia e Innovación un proyecto cofinanciado con fondos FEDER del cupo de la Junta de Andalucía. Los fondos FEDER vienen a España, al Ministerio de Ciencia e Innovación, a distintas regiones. Esto en concreto fue del cupo de la Junta de Andalucía. Este proyecto quedó pendiente, la financiación era el 75% de la obra, era lo que pagaba el proyecto FEDER, y quedó pendiente de aprobación este proyecto. Pues bien, como desarrollo del proyecto, ya del protocolo de actuación anterior ya firmado y con estas actuaciones, el día 23 de abril de 2014 se firma un convenio de colaboración. Se firma a nivel ministros, así como el protocolo fue firmado a nivel secretarios de Estado y secretario de Investigación de la Junta, este se firma a nivel ministros y consejero de la Junta de Andalucía. Ahí en rojo tienen ustedes lo que queríamos desde siempre. Por un lado, que establece que los fondos, que los proyectos FEDER son de infraestructuras científicas, etcétera, etcétera, y la cláusula segunda dice, el proyecto que se ha seleccionado es la construcción del edificio para la sección de hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Como pueden comprender, esto ha garantizado la realización de la obra. En fecha 23 de junio de 2014 dieron comienzo las obras, a mediados de marzo de 2015 se cubren aguas, en fecha 31 de julio de 2016 está prevista su finalización entregándose al observatorio un mes más tarde, y 6 meses más tarde, tras el traslado del equipamiento al nuevo laboratorio, está previsto que este funcione a pleno rendimiento. Aquí tienen ustedes una fotografía de Google del observatorio, les voy a enseñar, bueno, esto es el Club Naval, como saben, Parque del Barrero, edificio principal del observatorio, el edificio de la Carta del Cielo que antes hemos visto. Aquí este edificio consta de 2 partes, la Escuela de Estudios Superiores y la sección de hora actual. Pues el nuevo edificio se está construyendo aquí, en esta parcela. Se ve muy bien cuando se pasea por el parque, por toda esta zona, se ve muy bien el edificio acá. Ahí tienen ustedes el cartel anunciador, que también se ve desde todos los sitios del proyecto. Aquí tienen ustedes las cantidades que yo les he comentado anteriormente. Esto es el FEDER, lo que subvenciona el FEDER, el 75% de la obra. Aquí tienen ustedes cuando se cubren aguas en el edificio, que fue, como hemos dicho, en marzo del 2015. Esta es una vista desde Torre Alta del edificio. Ahí ven ustedes a la derecha el laboratorio en sí y el resto del edificio. Esta es una vista del edificio vista desde el suroeste. Para terminar, les diré que les puedo asegurar que llegar a esta situación no ha sido un camino de rosas. Llevamos casi 15 años de trabajo y ha sido muy difícil, complejo y complicado llegar a la situación actual. Hemos navegado mucho por el filo de la navaja. Hemos pasado del todo al nada del proyecto en al menos 5 ocasiones. Me gustaría aprovechar esta conferencia
para recordar y mostrar agradecimiento públicamente, a título personal, a aquellas personas que han sido importantes, algunas de ellas fundamentales, para la realización de este proyecto. En primer lugar, a don Francisco Triguero, que es el exsecretario general de Investigación y Universidades de la Junta de Andalucía. Esta persona para mí ha sido la base fundamental del proyecto. En segundo lugar, a María Jesús Castro, que está aquí con nosotros hoy. Ella era senadora en aquel momento, era vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Senado, y cuando teníamos a la Junta atada más o menos, pues había que abrir el Ministerio de Defensa y había que abrir la Armada también, y aquí esta señora fue fundamental. Yo, María Jesús, ya sabes, te lo he dado muchas veces, pero públicamente lo hago en este momento. A los alcaldes de Bernardo y Loaiza, que han ayudado y han empujado muchísimo desde siempre este proyecto cada vez que iban a Madrid a tratar los terrenos de defensa aquí en San Fernando, siempre se llevaban el encargo de hablar del edificio de Ora. Me consta que la alcaldesa actual también está colaborando de forma muy activa. Al almirante jefe del apoyo logístico, el almirante Peri, ya he dicho que fue fundamental, ha sido una persona fundamental en este proyecto. Al arquitecto Luis Rossetti en instalaciones navales en tierra, que ha hecho, rehecho 14 millones de veces el proyecto para incluir todos los cambios que tenía que tener. A muchas personas en el Estado Mayor de la Armada, sobre todo a nuestros almirantes. En este periodo de tiempo el observatorio ha tenido 7 almirantes en Madrid y todos ellos, en la medida de sus posibilidades, pues han ayudado a esto. Al almirante Franco, que me dijo que iba a venir y no está aquí hoy. El almirante Franco hubo un momento en el año 2012-2013, cuando fue elegido segundo almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, al cual fui a verlo a Madrid porque el proyecto llevaba un año parado y el hombre me dio luz verde para seguir para adelante y se consiguió, se consiguió. Y por último, nosotros, he estado hablando de nosotros, el personal del ROA, nosotros somos el personal que hemos estado destinados en el ROA y que hemos llevado las gestiones de este proyecto. Directores, subdirectores, jefes de la sección de Ora. Personalmente, yo dejé el proyecto en julio de 2013, cuando cesé en el mando del observatorio, por pase a la reserva. Mis sucesores han continuado liderando este proyecto. Para finalizar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a estas personas que aparecen en la transparencia, que me han ayudado a encauzar y desarrollar este trabajo. Eso es todo, muchas gracias por su atención.